espacio de psicoeducación en el que buscamos llegar a muchas personas que de pronto no tienen acceso a la consulta individual o a otros espacios que el grupo de salud mental está dando. Y creo que estos espacios son buenos por eso, porque todos podemos aprender algo nuevo con estas charlas, algo que sea en beneficio de nosotros, de nuestro equipo, de nuestras familias, y esa es la intención de este espacio, ¿no? Un espacio de humanización, un espacio de educación, que creo que son dos de las tareas más importantes que estamos haciendo todos en la Clínica del Country, Clínica Alcolina, así que pues a todos muchas gracias por participar. Estaré pues muy pendiente de sus preguntas si las tienen y espero que este sea un tema de interés para todo el mundo. Creo que lo es. Los primeros auxilios psicológicos y la razón por la que el día de hoy voy a dar esta charla es porque todos deberíamos saber cómo reaccionar, por lo menos de manera inicial, ante una situación de crisis que nos coge a veces como de desprovisto, como esta situación del COVID-19, pero crisis tenemos todos los días por múltiples razones. eh, y saber cómo actuar de manera inicial creo que es valioso. Así que esta charla va dirigida a todos, médicos, enfermeras, auxiliares, instrumentadoras, personas de servicio al cliente, todo el personal administrativo, todas las personas, eh, independientemente de que trabajen o no en salud, van a salir beneficiadas de esta charla, espero. Así que, pues bueno, voy a arrancar. Lo primero es decirles que el COVID-19 está cobrando un alto precio en los trabajadores de la salud. La cantidad de pacientes, las constantes amenazas a la exposición, el trauma, digamos, al que nos estamos viendo enfrentados porque este virus es altamente contagioso incluso en algunos casos con algunos de nuestros colegas, de otros médicos, compañeros, amigos, está hundiendo al personal asistencial en un universo de estrés bastante importante. La multitud de estresores de esa primera línea de atención hace que síndromes como el burnout o el trastorno de estrés postraumático y pues todos los temas de salud mental en este momento sean de interés número uno para todos nosotros, ¿no? Voy a hablarles primero de cuáles son esos estresores y a qué hace referencia el trauma en los trabajadores de salud en este momento. Digamos que nos estamos viendo enfrentados a una de las situaciones que probablemente más ansiedad genera y miedo, que es la incertidumbre. Si ustedes lo piensan en cualquier escenario que hayan tenido en la vida, eh, a veces cuando uno, digamos, está triste, pues puede manejar su tristeza, si es que llora o si es que está aislado o lo que sea. Cuando uno está contento, igualmente maneja su alegría. Pero la situación de incertidumbre es una situación eh, muy desagradable porque es una situación donde uno no sabe dónde ni cómo pararse sobre la situación que está viviendo. Y COVID-19 nos ha puesto la incertidumbre sobre la mesa. Es una incertidumbre sobre absolutamente todo, sobre cosas sobre las que nosotros en este momento no sabemos cómo lidiar. Entonces, el personal de salud, el personal que trabaja en una clínica, en este momento tiene incertidumbre sobre la magnitud de lo que está sucediendo. Es decir, nosotros como que nos preparamos y nos anticipamos a cosas que pensamos pueden suceder, pero no sabemos esa magnitud real de lo que está pasando. Tampoco sabemos sobre la duración de de esta pandemia, lo cual nos hace como movernos en el tiempo de manera muy cuidadosa. A veces hacemos planes a un mes o mientras dura la cuarentena o mientras abrimos salas o mientras hacemos consulta, pero realmente no sabemos cuál es la duración de esta pandemia y eso nos pone en una situación de mucho malestar. ¿Mm? La incertidumbre sobre los efectos de la crisis y todos nos hemos cuestionado qué va a pasar con nuestros niños, qué va a pasar con los abuelos, qué va a pasar con nosotros mismos, hasta cuándo voy a poder volver a ver a mi familia, hasta cuándo puedo retomar mi trabajo, los cirujanos, hasta cuándo podré volver a operar. Digamos, esos efectos que la crisis va a traer, ni siquiera sabemos exactamente cuáles son y a qué se refiere. La preocupación sobre el nivel de preparación de todos, ¿no? Sobre cada uno de sus cargos, saber que hemos estudiado, saber que nos hemos preparado para hacer esto algún día en la vida, pero que cuando esto ya nos coge de frente, muchas veces nosotros mismos dudamos sobre lo que sabemos y sobre lo que creemos que podemos hacer. Eso genera mucha angustia en el personal asistencial.
Obviamente la preocupación que todos tenemos a diario sobre si hay suficientes equipos de protección, elementos de protección personal, sobre si vamos a tener acceso a ellos, sobre si los grupos médicos van a ser suficientes, si vamos a poder con todo, qué pasa si nos enfermamos, qué pasa si no hay suficientes intensivistas, internistas, enfermeras, auxiliares. Por supuesto, las posibles amenazas de contagio personal, de contagio de nuestros colegas, de nuestros compañeros de trabajo, pero también de nuestras familias, ¿no? El miedo que tenemos de llegar a nuestra casa y no saber si de pronto somos portadores de COVID y pues esto generaría una situación desafortunada para nuestras familias. Y por supuesto, una cosa que no es ajena a nadie es la presión económica que todos estamos viviendo en este momento. Estos son los estresores que en este momento más trauma generan en los trabajadores de salud y la unión de todo esto lleva definitivamente a esa percepción, digamos, de ansiedad y de miedo que probablemente si tuviera la oportunidad de preguntarles a cada uno de los que están aquí en esta charla si han sentido ansiedad y miedo, todos me dirían que sí, ¿vale? Y resulta que lo que pasa con esa ansiedad y miedo, que además quisiera yo aclararles que lo normal es que esa ansiedad y ese miedo estén presentes en alguna charla anterior que di, así lo manifesté, que nosotros hagamos duelos, que estemos tristes, que haya ansiedad, es lo normal, pues porque esto es una situación desconocida y como les expliqué genera incertidumbre, pero quiero explicarles qué es lo que pasa. Digamos que con aumento de esa ansiedad, el aumento de esa ansiedad de manera constante, a diario, más esa incertidumbre que todos los días se prolonga más, porque digamos cada día, aunque parecieran aparecer más cosas, realmente no sabemos sobre muchas de ellas. Y esto sumado a una cosa que es muy importante y que yo quiero que tengan en cuenta, que es la ausencia de percepción de control. Estas tres cosas sumadas, el aumento de la ansiedad, la incertidumbre y la ausencia de percepción de control, generan definitivamente en las personas una exposición a síndromes de estrés persistente y podrían eventualmente generar también burnout. Yo voy a tratar de explicar estos tres grupos, digamos, estos tres trastornos, por decirlo de alguna manera. Intentaré ser muy simple y muy sencilla para que todos podamos entender a qué nos referimos, porque seguramente todos ustedes han leído en los medios de comunicación que el tema de salud mental, que es trastorno de estrés postraumático, y yo quisiera que ustedes conocieran de qué se trata esto, para que sepan cómo se maneja, qué es lo que nos está pasando y que si se sienten identificados podamos darle un manejo. Entonces, las consecuencias psicológicas de la exposición a estrés por COVID-19 básicamente están relacionados con estos tres grupos: trastorno de estrés postraumático, trastorno por estrés agudo y burnout. El trastorno de estrés agudo, lo primero que pues, quiero decirles es, pues es un trastorno de ansiedad, efectivamente, pero tiene un carácter normalizador. Es decir, ante una situación crítica como la que nosotros estamos viviendo, vernos enfrentados a una situación de estrés es lo normal, es lo que tiene que pasar, porque de alguna manera eso nos permite prepararnos para dar respuesta a lo que nos está sucediendo. Este trastorno de estrés agudo se da en una persona que sufre temporalmente, ¿sí? O de manera aguda en un momento dado, un cuadro de ansiedad fisiológica. ¿Sí? Es la respuesta a la experimentación de uno o varios sucesos altamente estresantes. Donde se pone en peligro, por supuesto, la integridad física de la persona o de otros alrededor de la persona. Es importante esto que voy a decir y es que es transitorio. El trastorno de estrés agudo es transitorio, dura de algunos días a algunas semanas y en ese plazo de tiempo tiende a pasar, ¿de acuerdo? Ahí está todo el tema de reexperimentación de las vivencias traumáticas, tal como lo están en el trastorno de estrés postraumático. Aquí también se reviven las experiencias traumáticas que se tuvieron. En algunos momentos hay culpabilidad por lo ocurrido, incluso en las personas que sobreviven a situaciones como a tragedias, hay la percepción de que no debieron haber sobrevivido y se sienten culpables. Y es importante decirles que si este trastorno de estrés agudo no se supera en ese plazo de tiempo del que yo les estoy hablando, puede ser un precursor de trastorno de estrés postraumático, del que yo ya más adelante les voy a hablar. Entonces, algunos de los síntomas de este trastorno de estrés agudo son pues, un estado de hiperalerta, es decir, estar todo el tiempo como eh, alerta, como su nombre lo indica, de mis síntomas, de mis signos, de lo que está sucediendo, de los signos del medio, una reexperimentación de las situaciones traumáticas que vive la persona, evitación de las condiciones que podrían recordarle a la persona ese suceso traumático que vivió, síntomas disociativos,
¿sí? Es decir, sentir como que esto no está pasando conmigo, como que me siento muy extraño frente a lo que está sucediendo y deteriora la capacidad funcional, que hace básicamente referencia a que esto me afecta a mí en todos los aspectos de mi vida. ¿De acuerdo? En segunda instancia, el trastorno de estrés postraumático, que lo voy a poner específicamente en términos de COVID, que es lo que nos interesa hoy, eh, pero pues lo podríamos entender en otro contexto, y es cuando un ser humano tiene que presenciar una situación traumática de mucho impacto, ¿sí? Y que esto genera una huella emocional tan significativa que hay una cantidad de síntomas que se presentan en la persona y que deterioran su funcionamiento emocional, físico, etcétera. En este caso particular, presenciar el sufrimiento físico y la muerte bajo la amenaza de la propia seguridad. Es decir, cuando nosotros nos vemos enfrentados a esta crisis puntual de COVID-19, nos estamos viendo enfrentados al temor nuestro, al temor de las familias que atendemos, al temor de los pacientes, a la muerte de los pacientes, a no ser capaces de explicar qué es lo que está pasando, no tener suficientes razones para dar. Y ayer hablaba yo con alguien y le decía, el ser humano es capaz de tolerar cierto nivel de estrés, pero hay un momento en el que el nivel de estrés, de dolor, de sufrimiento, de trauma es tan alto que el ser humano, digamos, pierde esa capacidad que tiene y se vuelve un problema. Se vuelve un problema en donde las personas empiezan a sentir niveles altísimos de ansiedad, nuevamente estados hiperalerta a nivel emocional, físico, fisiológico, hipervigilancia, estar todo el tiempo alerta, pendiente de lo que está sucediendo, reexperimentación de los sucesos. Entonces, seguramente muchos de ustedes han oído sobre los flashbacks, entonces es como volver a experimentar esa situación que se vivió, trastornos de sueño, evitación de ciertas situaciones, por ejemplo, en nuestro caso, no querer volver a la clínica, no querer entrar a la UCI, no querer ver ciertos pacientes, no querer encontrarme con determinada familia, pensamientos intrusivos, compuestos además por anticipaciones negativas de manera permanente, en donde yo estoy todo el tiempo pensando qué va a pasar, cómo va a pasar, será que me voy a enfermar, será que le voy a hacer daño, será que no voy a poder. Depresión y duelo, por supuesto. Y este trastorno de estrés postraumático, en general, de este trastorno, el 65% de los adultos se recupera posterior, obviamente, a intervenciones de especialistas. Y el 35% de las personas desarrollan trastorno de estrés postraumático de manera crónica. Trastorno de estrés postraumático es una situación con la que es bastante difícil vivir. Les pongo dos ejemplos que ustedes están viendo en la pantalla. El primero es lo que sucedió en Nueva York en el 9/11. Y lo que les quiero contar con este circulito es que se encontró que en el personal asistencial que atendió la tragedia, es decir, los médicos, enfermeras, todo el equipo de los hospitales y de las clínicas que recibieron a la gente, más o menos del 10 al 20% de este personal asistencial generó un trastorno de estrés postraumático. Y en el sudeste asiático, con el tsunami del 2004, se registró trastorno de estrés postraumático en más del 25% del personal que atendió la crisis, ¿de acuerdo? Es decir, esto es una cosa muy frecuente en momentos de crisis. Aunque la mayoría de las personas son resilientes, es decir, pueden sobreponerse a estas situaciones de crisis y no presentan, digamos, sintomatología clínica de trauma, sí pueden presentar síntomas subclínicos que tienen un impacto en su calidad de vida y en su óptimo funcionamiento profesional y personal. ¿Cuáles son esos síntomas? Los que les menciono acá. Sensación de estrés, preocupación, irritabilidad, dificultades con el sueño, dificultades para concentrarse, algunas como que uno siente que no está haciendo bien su función laboral, social, interpersonal, dificultades en sus relaciones de pareja, de familia, las más cercanas. Hay un aumento en el consumo de sustancias, somatización, que es el hecho de empezar a sentir como que me duelen muchas cosas o tengo enfermedades adicionales un poco más relacionadas con un tema ansioso que con que haya realmente una situación de enfermedad, y depresión. Esto que yo les acabo de mencionar aquí es lo que en condiciones normales muchos de nosotros podríamos estar sintiendo. El problema con esto es que si esto se mantiene y hay un aumento en la incertidumbre y en la carga del lugar de trabajo, ¿sí?, podríamos estar enfrentándonos a ese tercer
escenario, ¿vale? Que es el burnout, del que muchos hemos hablado en diferentes escenarios. Eh, el burnout es una respuesta multifacética al estrés laboral, ¿sí? Es decir, el burnout es cuando una persona, como su nombre lo indica, se quema en un escenario, pues básicamente en este caso laboral, incluye síntomas como cansancio, cinismo, ser ineficaz, no se siente como con pérdida de energía física, cognitiva, emocional, como que se siente cansado, agotado. Se reducen las habilidades propias para enfrentar las situaciones que se le presentan a una manera adecuada. Hay actitudes negativas a nivel personal, a nivel familiar y pues obviamente una falta de compromiso con el trabajo. Ese síndrome de burnout es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque ahorita con todo el tema de COVID-19, muchos de nuestros profesionales y de la gente de la clínica está quemándose, ¿no? Por exposición a altos niveles de estrés en las áreas de trabajo que están desempeñando. ¿Y qué pasa con el burnout? El burnout tiene implicaciones morales para el equipo de trabajo, digamos, porque es estar enfrentado a una persona en un nivel de sufrimiento que además no puede hacer sus funciones apropiada y adecuadamente. ¿Mm? Esto tiene una implicación, por supuesto, en la seguridad del paciente. Si todas esas cosas anteriores que yo les acabo de mencionar suceden, pues entenderán ustedes que los trabajadores con burnout implican una dificultad en la seguridad del paciente y, por supuesto, en la calidad del servicio que nosotros prestamos, ¿sí? Porque para tener un adecuado servicio necesitamos personas en adecuadas condiciones generales, unas personas cuidadas. Si tenemos personas quemadas, pues esto va a representar eh, esta implicación, ¿no? Y, por supuesto, altos costos por parte de la organización en el cuidado de la salud de su personal y una alta rotación del personal de la salud. Se los pongo en rojo porque se los puse también la vez pasada y no quiero que lo olviden. Eh, las personas con burnout, las personas con depresión, el mayor riesgo es el suicidio, ¿no? El suicidio en el personal de la salud, que para muchos nos es cercano estas situaciones y pues que quisiéramos poder prevenirlas. Les voy a contar 3 casos de información que tenemos sobre el impacto en la salud mental del personal asistencial en diferentes situaciones. La primera es el tifón de Filipinas en el año 2013, en donde algunos de los estudios mostraron que la exposición a 6 factores o más estresantes, ¿sí? 6 factores estresantes, como los que yo les acabo de mencionar al principio de esta charla, o la combinación de 3 factores como hacer funciones fuera de las propias habilidades, el daño a la muerte o enfermedades graves en los compañeros de trabajo, en mi equipo, o sentir que la propia vida está en peligro, genera un mayor riesgo a los 3 meses de trastorno de estrés postraumático. Eso se encontró luego de la experiencia de Filipinas. Con el SARS en Hong Kong en el 2003 se encontraron peores consecuencias psicológicas en personal asistencial, ojo con las características, joven, de género femenino, específicamente en enfermería, y personas con precarias condiciones de salud por cualquier razón. Los estresores más importantes eran el miedo a contagiarse, el miedo a contagiar a otros, incluyendo por supuesto a los seres queridos, y la percepción de estar haciendo las cosas mal respecto a los propios compañeros de trabajo, que yo pueda generarle un daño a mis compañeros o a mis colegas. Y por supuesto la culpa por la supervivencia también tenía en ese momento un alto impacto. En MERS en Corea las personas atendiendo pacientes tenían mayores tasas de distrés psicológico, específicamente síntomas como estar hiperalerta físicamente, la habitación, problemas de sueño y sentirse como anestesiado, como embotado. Estas 3 situaciones de crisis que se parecen mucho a la situación que estamos viviendo hoy en día con COVID-19, nos dan algunos resultados y nos permiten ubicarnos un poco en lo que podemos y debemos hacer para tratar de reducir esto que ya pasó antes, ¿no? Este dibujito pues está en inglés, no logré modificarlo, pero se los voy a decir, no pasa nada. Me parece que explica bastante bien cuál es la diferencia entre resiliencia y burnout, porque al final de esta charla espero que todos entiendan que lo que necesitamos es crear equipos resilientes y ese es el objetivo de esta charla. Entonces, lo que ustedes ven en rojo, ¿sí? Es las personas, digamos, con mayor riesgo de burnout y lo que ven en verde son las personas eh, resilientes, ¿sí? Es decir, la diferencia entre estos dos grupos. Entonces,
Lo primero es tener una concentración, digamos, tener dificultades en la concentración, en no poder hacer mi trabajo, en no poder centrarme en lo que tengo que hacer. Eh, Estas personas tienen mayor riesgo de burnout. Las personas que se quedan en procesos de duelo que son difíciles de elaborar, tristeza, cinismo, desesperanza, ¿cierto? El miedo, la ansiedad, esto a nivel cognitivo y emocional, el abuso de sustancias, la automedicación. Las personas que digamos, se guardan dentro de este cuadrito así, tienen un mayor riesgo de burnout. ¿Cuál sería el contrario, digamos, para que esto no sucediera? Y es lograr tener una atención y una percepción adecuada, saber que soy capaz de salir adelante de estas situaciones, que soy autocompasivo, es decir, que cuido de mí porque es estrictamente necesario cuidar de mí para poder cuidar de otros. Tener esperanza, ser optimista a pesar de las dificultades, estar hiperalerta de mí, tener un sentido de propósito y una autoeficacia. ¿Sí? Entonces, aunque ustedes los ven como grupos diferentes, están todos interrelacionados y sobre todo hay un punto en el que todos se encuentran y es el punto donde hay una diferencia entre las personas resilientes y las personas que hacen o terminan en una situación de burnout. A nivel fisiológico, eh, las dificultades con el sueño y el agotamiento físico, en comparación con una autoconciencia y una habilidad para descansar y para recuperarme, es decir, ser muy consciente de que el tiempo que tengo para estar mejor lo aprovecho de la manera que corresponde. Por ejemplo, tener sintomatología física como dolores de cabeza, tensión muscular, en comparación con la posibilidad de relajarme, es decir, buscar estrategias, como lo decía yo en alguna charla pasada, de, por ejemplo, de respiración, de relajación, de mindfulness, que me puedan ayudar a relajarme. Las personas que no cuidan sus hábitos de vida, por ejemplo, el ejercicio, la nutrición, y en comparación con las personas que definitivamente entienden que alimentarse adecuadamente, hidratarse, hacer ejercicio, descansar, los van a hacer estar en buenas condiciones. ¿Sí? A nivel interpersonal, las personas que abandonan, ¿sí? Que abandonan o que evitan ciertas situaciones, por ejemplo, de su gusto por su trabajo, es decir, como que esto me produce tanto malestar que yo mejor no voy. Cuando hay una pérdida de identidad frente a mi espacio laboral en comparación con un sentido de propósito y una conexión social, las personas con mucha rabia que generan conflicto, ¿sí? En comparación con personas que son altruistas, que son compasivas, que tienen gratitud. Eh, la sobrededicación o digamos dedicar más tiempo a ciertas cosas, la culpa y la sensación de hiperresponsabilidad, digamos, de alto compromiso sobre las situaciones que pasan, sentirme culpable de las cosas que pasan en comparación de un espacio de autocompasión en donde yo entiendo que hago lo mejor que puedo, pero que eso que es lo mejor que yo puedo podría eventualmente no salir bien. Y desesperanza colectiva, es decir, nosotros como institución que tuviéramos simplemente una postura pesimista y negativa frente a lo que está sucediendo, mientras que la eficacia colectiva, el optimismo y la esperanza son cosas que promueven la resiliencia. Entonces, se las explico porque me interesa que nos podamos ubicar en un espacio o en el otro, ¿de acuerdo? Para que las conozcan. Las respuestas comunes al estrés psicológico, este cuadro me interesa mucho explicárselos. Yo les voy a nombrar aquí cuáles son esas respuestas comunes al estrés psicológico en COVID. Y en el cuadro de enfrente ustedes encuentran dos frases, una en rosado, ¿sí? Y una en verde. La rosada es a nivel organizacional, es decir, de nuestras clínicas o de la empresa o en grande, por decirlo de alguna manera, y las verdes son a nivel personal. Entonces, lo que yo quisiera que pudiéramos obtener de este cuadro es saber cómo frente a las respuestas normales al estrés psicológico hay unas estrategias preventivas que fomentan la resiliencia psicológica en los equipos y en las personas. Entonces, estas son cosas que podemos hacer como jefes o cosas que podemos hacer como personas que trabajamos en la institución sin tener cargos más altos, ¿no? Una respuesta común es el agotamiento físico. Eso es, digamos, una cosa que probablemente también si se las pregunto a todos, todos la tenemos. A nivel organizacional es importante que los jefes, que las personas de más alto cargo que manejan grupos de personas se comuniquen con su equipo sobre la importancia de descansar y sobre su autocuidado.
A nivel personal, atender a mi salud fisiológica, practicar el autocuidado, dormir bien, descansar, alimentarse. Recibí un artículo hace poco que decía, no solamente es promover estas estrategias, es generar los espacios para poder tenerlos, ¿no? No solamente es decirle a mi equipo, oigan, hagan ejercicio, es que probablemente nosotros también debemos generar esos espacios de acceso a las personas para que no solo sea decirlo, sino también hacerlo. Miedo, ansiedad, rabia relacionada con la amenaza de la seguridad personal, de la familia, de los compañeros de trabajo, ¿no? Ser una persona que contagia de COVID. Entonces es importante proveer información, todos los procedimientos todos los elementos de protección personal, realizar prácticas, evitar transmisión del virus a través de todo lo que nosotros en nuestras clínicas estamos haciendo y que felizmente, pues la clínica y el equipo a cargo de esto se ha encargado de ofrecernos todas esas posibilidades, ¿no? Y a nivel personal, practicar autocompasión, revisar cuál es mi propósito, el altruismo, la compasión por los demás. Miedo, ansiedad, sentirse inadecuado para realizar ciertas funciones, digamos, de lo que yo creo que estoy preparado, y es reconocer cuál, digamos, a nivel personal, anticiparse y planear retos, hacer uso de apoyos de pares, por ejemplo. A nivel organizacional, reconocer el alcance de la pandemia y proveer estimados de la necesidad de personas, por ejemplo, para reubicarse. Lo normal en todo esto a veces es sentir pánico, estados de hiperalerta, sensación de pérdida de control. Y yo creo que la organización o las clínicas reconocen la incertidumbre y el cambio, y estamos tratando de fomentar a través de todos estos espacios la esperanza. Estamos también tratando de manejar todos la misma información de tal manera que no haya comunicaciones contradictorias. Y a nivel personal, ¿qué son todas esas cosas que yo puedo hacer para sentir que tengo algo de control sobre lo que está sucediendo? Depresión, duelo, disrupción del sentido de identidad profesional. Entonces, obviamente, desde la organización todos reconocemos que hay una serie de pérdidas que estamos teniendo y que eso genera dolor, eh, pero de manera personal, individual, las prácticas de autocompasión, y ojo, porque autocompasión no quiere decir tenerme pesar. Autocompasión quiere decir no hacerme daño, no maltratarme, no darme tanto palo como dicen por ahí, ¿no? Darme esperanza, promover las conductas que hago bien, gratificarme de alguna manera por las cosas que hago bien. La soledad, el aislamiento debido a la situación social que vivimos. La organización, por supuesto, debe promover la eficacia colectiva, es decir, que todos logremos un distanciamiento social que nos permita estar en buenas condiciones. Y uno de manera individual debería promover esos contactos remotos, es decir, todo esto que hemos aprendido a hacer de reuniones por Zoom con nuestros seres queridos, que no nos podemos ver, pero nos encontramos de manera virtual, de tal manera que ese distanciamiento y ese aislamiento social no sean tan marcados. La resistencia a recibir apoyo de salud mental, porque hay mucho miedo al estigma. Yo creo que es importante que la organización, como lo hace, reconozca la normalidad de las emociones negativas en este momento, ¿sí? Y enfatizar que hay que hacer intervenciones a tiempo de manera individual, reconocer cuáles son mis mayores miedos, mis mayores temores y poder buscar ayuda. Y las reacciones posteriores al estrés y al burnout que requieren necesariamente intervenciones específicas por parte de profesionales. Felizmente también las clínicas tienen en este momento un servicio de salud mental que está apoyando a todos sus colaboradores y que ofrece esos espacios de bienestar emocional. Mm, Entonces, digamos, ¿cuál es el objetivo más importante de todo esto? Se los decía al principio y se lo repito ahora, y es facilitar la resiliencia psicológica del equipo médico y asistencial. Es la prioridad durante la crisis. Nosotros necesitamos poder empezar a ver la luz en un espacio que es muy oscuro. Y por eso, mm, la razón de esta charla es hablarles el día de hoy de los primeros auxilios psicológicos, que es cómo acompañar a una persona en un momento de crisis, en un primer momento de crisis, por decirlo de alguna manera, que eh, son en sí mismo una respuesta humana a otra persona que está sufriendo. Eso es un primer auxilio psicológico, identificar a una persona que está sufriendo y yo como ser humano poder ofrecerle apoyo en un momento dado. Apoyos prácticos, no invadir a ese otro. Con los primeros auxilios psicológicos se evalúan cuáles son las necesidades y las preocupaciones. Se atienden esas necesidades básicas. ¿Sí? Y estamos hablando desde dar un vaso de agua o un plato de comida hasta poder sentarme con esa persona a conversar sobre lo que está
sobre lo que está sucediendo y lo que le genera tanto malestar. Reconfortar a las personas, ayudarles a sentir un poco más de calma, brindar acceso a información y a servicios y proteger de daños posteriores. Esos son los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué no son? No es algo que solamente puedan hacer expertos. Y en este punto quiero parar para decirles que la razón por la que estoy dando una charla de primeros auxilios psicológicos es porque todos los que estamos aquí oyendo esto y los que no y los que la van a oír posteriormente, todos tenemos alguna habilidad para ofrecer esos primeros auxilios psicológicos. Esto no es algo de psiquiatras y de psicólogos, esto es algo de todos. Todos podemos hacerlo. No es asesoría profesional, no es una técnica de intervención psicológica, no pretende analizar ni ordenar acontecimientos, no pretende tampoco diagnosticar, pero sobre todo tampoco es una manera de sobreproteger. Es poder ver a una persona que sufre y poderle ofrecer ayuda de manera inicial. ¿Mm? De aquí en adelante me voy a referir a los primeros auxilios psicológicos como PAP, para no hacerlo más largo. Los objetivos de los PAP son promover seguridad física y emocional a la persona que sufre, calma y tranquilidad, conectarlo con su red de apoyo, ¿sí? Incentivar la autoeficacia y la autoeficiencia, empoderando a esta persona y haciéndole ver que es capaz de sacar adelante la situación difícil que está viviendo. Ofrecer y proporcionar una ayuda proactiva y positiva, es decir, qué podemos hacer para mejorar esta situación y favorecer procesos de afrontamiento. Hay que prepararse, digamos, hay que prepararse para ofrecer estos primeros auxilios psicológicos, informándose sobre lo que está pasando. Yo creo que las charlas que da la doctora Yasmín los jueves, estas charlas de apoyo psicológico, toda la información que recibimos a través de los boletines de comunicaciones, nos están preparando y nos están informando sobre lo que está sucediendo en esta situación, ¿no? Y también nos ponen sobre la mesa los servicios y los sistemas de apoyo con los que contamos. Es decir, si yo estoy en una de las clínicas y mi compañero está sufriendo y yo veo que todos los días está peor, que cada día está más triste, que cada día le cuesta más trabajo salir adelante, yo sé hoy en día que hay un grupo de salud mental que puede apoyar. ¿Sí? La clínica se ha encargado de contarnos que hay servicios y sistemas de apoyo disponibles y a los cuales podemos tener acceso. Obviamente informarse sobre todos los aspectos de seguridad en este caso, para que lo que sea que vayamos a hacer tenga un buen resultado. Las primeras, digamos, las acciones principales de los PAP son observar, ¿sí? Observar quiénes son esas personas que necesitan la ayuda, la respuesta, una respuesta básica, urgente. Identificar si hay personas que tienen reacciones de angustia. Y esto, si yo les pongo un escenario de estos como en un tsunami o en una catástrofe natural, digamos, ustedes entenderían por qué les digo, pero en este caso, que es una situación de crisis, pero como que más estable porque es una cosa de todos los días, digamos que es importante que nosotros veamos dentro de nuestros propios equipos quién es esa persona que está sufriendo, quién es esa persona que necesita esa ayuda. Por supuesto, personas necesitan, porque la ayuda no es la que yo creo, no es la que a mí me parece, es la que esa persona necesita y requiere, y de pronto al preguntárselo y darle un espacio de escucha, yo podría enterarme cuál es la mejor manera. ¿Mm? Escuchar a las personas además ayuda a que se tranquilicen. Y finalmente, otra de las acciones principales de los PAP es conectar. ¿Conectar con quién? Conectar con su núcleo social, con su núcleo familiar, con su núcleo de la clínica, de las clínicas, con su equipo de trabajo. Eh, ayudar a resolver a las personas sus necesidades básicas, acceder a servicios, eh, conectar a las personas para que puedan empezar a resolver sus problemas, ¿sí? Conectar con sus seres queridos, porque son fuente de tranquilidad y de bienestar para nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué hay que decir y qué hay que hacer? ¿Y qué no hay que decir y qué no hay que hacer? Entonces yo les voy a poner un escenario que es cualquiera de ustedes en una de nuestras clínicas, sentado con un compañero de trabajo que está en crisis, que está muy angustiado, que lo está pasando mal, que el COVID le ha generado mucho estrés, mucho malestar. Y lo que les quiero es plantear cuáles son esas cosas que sí deben hacer y decir y cuáles son aquellas que no, ¿de acuerdo? Lo primero es encontrar un lugar tranquilo donde ustedes puedan ofrecerle un espacio a esa persona para hablar, respetando, por supuesto, su confidencialidad y su privacidad.
Em, por favor, acérquense a esa persona lo suficiente y lo necesario, sin que eso vaya a ser inapropiado para la persona. Háganle entender a esa persona que ustedes lo están escuchando. Estar en silencio no quiere decir que uno no está atendiendo a lo que el otro está diciendo. Por ejemplo, gestos como, sí, entiendo, podrían hacerle ver a esa otra persona que uno lo está escuchando. Em, tengan paciencia. Si es que ustedes van a proveer de apoyo a esa persona, por favor tengan paciencia. Em, estén calmados porque de pronto se van a encontrar con que las personas no manejan las situaciones como ustedes mismos las manejarían, sino de una manera diferente y por favor no se desesperen. Ofrezcan información, ofrezcan información de las cosas que saben. Por favor no mientan sobre lo que no saben, no digan cosas que no son reales o que de pronto no pueden mantener porque esto va a generar mucho malestar. Den la información de manera simple. ¿Sí? Por favor, sean empáticos, háganle sentir a esta persona que ustedes entienden la manera en la que él se está sintiendo. Los primeros auxilios psicológicos no buscan juzgar ni buscan corregir percepciones sobre lo que está sucediendo. Los primeros auxilios psicológicos simplemente buscan contener a esa persona que está sufriendo y que está pasándolo mal. Reconozcan las fortalezas en ese compañero con el que están hablando. ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Qué es lo que hace bien? Y eh, cómo sí está ayudando a que las cosas salgan adelante. Por favor, dejen espacios para el silencio. El silencio es el momento en el que la mente puede organizar la información para poder procesarla. Permitan esos momentos de silencio, no se angustien con los momentos de silencio. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer? Presionar. Presionar a las personas para que hablen. Es que usted tiene que hablar, es que usted tiene que decir, es que usted tiene que buscar, es que no presione. No interrumpan a las personas mientras hablan. Por favor, no toquen a las personas. A veces creemos que dar apoyo a una persona es cogerlo, abrazarlo, darles besos y no necesariamente. No toquen a la persona a menos de que estén seguros que eso es apropiado. Por favor, no hagan juicios. ¿Sí? No inventen cosas que no saben, no cuenten historias de otra persona, no hablen sobre sus propios problemas en un momento de acompañamiento psicológico de esta envergadura. Por favor, no hagan falsas promesas, ni den argumentos simplemente por tranquilizar, tranquilo, no, yo creo que en una semana esto ya definitivamente va a pasar, no te preocupes, no sufras más. Eso no es cierto, ¿vale? Y vamos a generar expectativas que no son reales frente a lo que está sucediendo. No piensen ni actúen como si tuvieran que resolver todos los problemas de la persona. Lo único que es importante hacer es poder escuchar a esta persona, ofrecerle un espacio de calma, de tranquilidad y de conexión con algo que lo haga sentir bien. Es lo único que tiene que pasar. No le quite fortaleza a la persona. No le quiten el poder de cuidarse a ellos mismos, no les quiten la percepción de control que tienen sobre algunas cosas. Y por favor no hablen sobre otras personas de manera negativa, los locos del servicio X o Y o lo que sea, por favor. Éticamente, hay unas cosas que sí y hay otras cosas que no, y es importante que yo las mencione. Éticamente, en los primeros auxilios psicológicos, uno debe ser honrado y digno de confianza para que otra persona hable con uno. Respetar los derechos de la gente, ser conscientes de sus propios prejuicios y preferencias y mantenerlos al margen. Dejar claro a la gente que incluso si yo le ofrezco mi ayuda en este momento y esa persona no la quiere, está bien. Esa ayuda va a estar para el momento en el que esa persona la necesite. Respetar la privacidad, mantener la confidencialidad de lo que me están contando, ojo, salvo en casos imperativos. ¿Cuáles son esos casos imperativos? Que la persona pueda hacerse daño a sí misma o pueda hacerle daños a otros. Eh, por favor, compórtense de manera adecuada teniendo en cuenta la cultura, la edad y el género de la persona. Estas son cosas que hay que tener en cuenta. No hay que aprovecharse de la relación con la persona por ser una persona que ayuda. Por supuesto, no se reciben dineros ni ayudas a cambios, no se hacen falsas promesas, no se da información no contrastada. No hay que exagerar habilidades, es decir, si yo no sé cómo dar cierta ayuda, no intenten porque probablemente van a hacer más daño. No hay que forzar a que la gente necesite esta ayuda, no hay que ser entrometido, ni prepotente, ni presionar para que las personas cuenten su historia. No hay que compartir esta historia que me están contando. Y, por supuesto, no juzgar a las personas en sus acciones y sentimientos.
Esto es muy importante y es, a pesar de que yo como persona, ser humano, quiero ofrecer una ayuda inicial y un primer auxilio psicológico a alguien que está sufriendo, hay personas que necesitan ayuda especializada. Entonces, aquellas personas que ofrecen primeros auxilios psicológicos, por favor, conozcan sus límites y pidan ayuda a otros que puedan ofrecer esta ayuda especializada. Recuerden, hay un grupo de salud mental que en este momento está apoyando todos estos procesos. ¿Sí? Los resultados de los primeros auxilios psicológicos es que son una forma simple y efectiva de ayudar cuando hay un alto nivel de estrés. Esta estrategia ofrece soporte y comodidad en tiempos de crisis. Limita los efectos negativos del estrés. Increíblemente lo que sabemos es que las personas que reciben primeros auxilios psicológicos tienen menor riesgo de lo que les hablé al principio, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo. Eh, Optimiza que las personas accedan a servicios de salud mental cuando lo necesitan, promueve la mejor salud mental y el bienestar de las personas. Es un paso muy simple y de un costo muy bajo y muy efectivo que hace la diferencia en momentos difíciles y retadores en cualquier escenario. Este es un método que puede ser aplicado por cualquiera. Cualquier persona puede hacer unos primeros auxilios psicológicos. Reduce el miedo, reduce el aislamiento, promueve el afrontamiento, promueve la resiliencia y reduce lo que todos esperamos que haya de morbilidad psicológica y psiquiátrica. El entrenamiento en primeros auxilios psicológicos garantiza que en otras situaciones de crisis yo voy a poder apoyar a la gente que lo necesita. Y acá quiero contarles solamente sobre una experiencia que ha funcionado, que me pareció espectacular y creo que todos podemos hacer esto en nuestros puestos de trabajo. Esta experiencia se llama The Battle Buddy System, que es lo que se conoce comúnmente como el lanza, digamos, dentro de los grupos militares. Esto es una estrategia del ejército de los Estados Unidos en donde cuando los militares entran a, a ser parte de las Fuerzas Armadas, se les asigna un compañero, ¿sí? Un compañero que tiene unas características similares a esta persona que entra al ejército y que lo acompaña a lo largo de todo su proceso militar, incluso en los momentos de batalla, y se vuelve esa persona que es el compañero, es esa persona que acompaña, que ayuda, que apoya, que contiene y que aporta en momentos difíciles. Eh, digamos que la teoría de este compañero de batalla, que así se dice en español, tiene tres niveles. El primero es un soporte de pares, ¿sí? En donde yo reúno parejas, digamos, por características demográficas, roles profesionales y edades. Es decir, yo no voy a unir un jefe con un no jefe, digamos, por decirlo de alguna manera, porque van a estar en situaciones diferentes. Necesitamos dos personas que estén en un mismo nivel, que tengan características similares para que se puedan hablar de manera horizontal y no vertical. Eh, estas personas se enfocan en escuchar, en validar experiencias, en proveer retroalimentación. ¿Sí? Esto es una estrategia muy fácilmente desplegable que requiere muy poquitos recursos y se mantiene solo, digamos. Lo que quisiera mostrarles entonces es que si nosotros todos tuviéramos un compañero de batalla, como se llama acá, relacionado con el campo militar en los Estados Unidos, probablemente de uno en uno podríamos ir haciendo primeros auxilios psicológicos en nuestros compañeros y podríamos empezar a reducir ese nivel de estrés. ¿Qué pasa cuando esos compañeros de batalla, digamos, dejan de ser suficientes? Porque podrían eventualmente dejar de ser suficientes. O qué se necesita adicional, más que dejen de ser suficientes, qué se necesita más, un soporte a nivel de unidades, es decir, un soporte a nivel de grupos, en donde hay reuniones de los líderes en los que se identifica un experto en salud mental. Ustedes nos tienen identificados y cada uno de los servicios podría elegir a un profesional de salud mental y tenernos como referencia para cualquier cosa adicional que necesiten. Esos especialistas en salud mental les explicaremos este sistema de los compañeros de batalla, serán reuniones grupales con intención terapéutica. Y esto fácilmente permite que las personas que lo requieren reciban el soporte individual. ¿Sí? Es un libre apoyo emocional uno a uno por parte de un experto de salud mental asignado a las unidades que puede eventualmente hacer remisiones para evaluación y tratamiento formal si fuera necesario. Esto es ese compañero de batalla, esta diapositiva que ustedes están viendo es ese compañero de batalla
pasado a la situación COVID-19, es decir, cómo el compañero de batalla se puede volver un programa de soporte en COVID-19. Quienes le quieran tomar una foto y leerlo después o verlo después en la presentación, le pueden echar una revisada. Lo que quiero mostrarles es este recuadro amarillo que ustedes ven acá, ¿sí? Que básicamente nos muestra que este compañero de batalla se contacta 2 o 3 veces por semana, diario si es necesario. Es un contacto muy rápido en donde yo chequeo, hago una pequeña conversación como de revisar cómo está la persona con la que estoy hablando y el otro revisa cómo estoy yo. Se escucha, se valida, se provee feedback, se identifican las situaciones que es de mayor necesidad de soporte o de atención y se identifica si esta persona que es mi compañero, mi lanza, entre comillas, necesita una atención adicional. ¿Cuáles son esas preguntas simples que hace un compañero de batalla? ¿Qué es lo más difícil ahora? ¿Qué es lo que más te preocupa hoy? ¿Qué pasó bueno ayer? ¿Sí? ¿Cómo están las cosas en casa? ¿Cuáles son esas cosas a las que necesitamos, que son un reto en este momento a los que nos tenemos que enfrentar? Mejorar tu sueño, mejorar el ejercicio, que descanses mejor, que te alimentes mejor. Entonces, estas son las cosas básicas que hace ese compañero de batalla, en este caso de COVID-19. Si yo me he explicado bien y espero haberlo hecho y que este espacio sea de beneficio para todos, eh, digamos que la crisis tendríamos que verla como lo que queremos y lo que prevenimos, ¿sí? ¿A dónde nos debería llevar la crisis? A una situación de crecimiento postraumático, de resiliencia, a nivel individual, a nivel grupal y a nivel de organización. Es decir, ninguno de nosotros estaba preparado para que esto sucediera, ninguno de nosotros pidió que esto sucediera, pero esto, COVID-19, sucedió y nos estamos enfrentando a esto. Y si ustedes se dan cuenta de nivel en nivel, apoyándonos unos a otros para lograr sacar esto adelante. Entonces, ¿cómo esta situación de crisis va a servir para que yo supere la dificultad, sea mejor, pueda crecer, que una próxima situación de crisis me coja con unas habilidades nuevas adquiridas? ¿Y qué estamos tratando de prevenir? El deterioro de la salud mental y física de nuestros equipos, de la gente con la que trabajamos, administrativos, de nuestros pacientes, de sus familias, de nuestros compañeros, de todas las personas que tenemos alrededor. Si yo soy una persona capaz de proveer unos primeros auxilios psicológicos, si yo logro tener un compañero de batalla, ¿m? Al que cuido y el que cuida de mí, ¿sí? Vamos a lograr de uno en uno ir generando bienestar emocional, tratando de reducir el deterioro de la salud física y psicológica de las personas con las que trabajamos. Y vamos a poder proveerles a aquellas personas en mayor situación de malestar emocional las estrategias para que puedan resolver lo que está pasando. ¿Sí? Eh, y bueno, digamos que esto es lo que quería contarles por hoy. Muchas gracias por su atención. Me voy a parar aquí en el chat